Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Esta asamblea de consulta para definir nuestra modalidad de participación en la conmemoración del 1 de mayo se enmarca en una situación de crisis económica y crisis política en el país. Se acaba de anunciar ayer por el secretario de Hacienda, después de que anunció 3 recortes en forma consecutiva, el último diciendo que en el año del año próximo vendrá un nuevo recorte al gasto público, y el día de ayer complementó diciendo que los recortes van a ser pues casi hasta el infinito, más allá de lo que pueda pasar el 16. La crisis del capitalismo mexicano es profunda y se va a convertir en una crisis prolongada, como los propios secretarios de Estado ya lo han anunciado. El problema es que para responder o intentar salir de la crisis se va a implementar una política que ya conocemos, que ha sido reiterada cada vez que hay el hundimiento de nuestra economía. Se adoptan políticas de austeridad y en esta ocasión no va a ser la excepción. Va a continuar una política que sabemos es el recorte del gasto público en educación, en vivienda, en salud, en salario. Y entonces quien va pagando el costo de la crisis del capital son los trabajadores. Y esto ha ocurrido reiteradamente en los últimos 30 años. Pero las situaciones no son siempre las mismas. Las crisis estallan en una forma cíclica, cada vez más profundas, cada vez más agudas, más graves y más costosas para la población, pero también se inscriben dentro de un momento político específico. Y el momento político de la crisis económica mexicana no es otro que una crisis política del régimen de gobierno. La desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas abrió una coyuntura de crisis para el Estado mexicano, porque el Estado mexicano es el responsable de la desaparición, como ha sido señalado por diferentes instancias internacionales de defensa de los derechos humanos y como ha sido reiteradamente acusado por el conjunto del movimiento social que plantea la presentación con vida de los estudiantes desaparecidos. ¿Qué reveló esa crisis de Ayotzinapa? Pues lo que ya sabíamos, intuíamos y se pretendía ocultar: que el Estado mexicano está penetrado por el crimen organizado, que hay una crisis de descomposición de las instituciones de gobierno, que las cámaras de diputados y senadores no tienen credibilidad después de que han estado imponiendo toda una serie de reformas estructurales para profundizar al neoliberalismo en nuestro país, que ha costado la vida a leyes laborales como la que teníamos, la Ley Federal del Trabajo, y también le ha costado la vida a la soberanía energética del país, porque con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, hoy sabemos que la electricidad y los hidrocarburos se han puesto ya en manos de las grandes empresas transnacionales que dicen que van a invertir en el país. No fue como dijeron, que con estas 2 reformas, la laboral y la energética, iba a haber un crecimiento económico, y cada vez que consultamos los diarios, pues las expectativas de crecimiento de la economía nacional para este año y para el que sigue son menores. No hubo crecimiento económico, no hubo crecimiento del empleo, los salarios están en retroceso con respecto a la inflación, el poder adquisitivo de los trabajadores se va menguando
conforme se asiente esta política de austeridad, y se viene imponiendo también una política de criminalización y represión de la lucha social ante la respuesta social a lo que estamos viendo. La respuesta social tiende a generalizarse y va corriendo en sus tiempos y ritmos más allá de la coyuntura específica de la consigna de la presentación con vida de los estudiantes. Después de la reforma energética en nuestro país, prácticamente todo el territorio se ha convertido de utilidad pública. Y esto quiere decir que el gobierno puede despojar, entre comillas, temporalmente, a los pueblos originarios, a las comunidades indígenas y campesinas de su territorio, de sus recursos, de sus bienes patrimoniales, de sus bienes comunes. Y eso también está generando una respuesta social ante el despojo. No se observan cambios sustanciales en la correlación de fuerzas de los trabajadores. La propia reforma laboral dio al traste con la negociación colectiva, dificulta más el estallamiento de la huelga, no hay estabilidad en el empleo, predominan los contratos de protección, la terciarización de las materias de trabajo, el outsourcing, y esto se convierte en un mecanismo de sobreexplotación de la fuerza de trabajo de los proletarios de este país, tanto urbanos como agrícolas, porque hemos visto ya en los últimos meses cómo existen formas de explotación esclavista en nuestro territorio. En Colima se descubrió un campo agrícola a donde trabajaban migrantes indígenas nacionales en condiciones de esclavitud. Y el estallido social de Baja California Norte, de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, que denuncian toda una serie de barbaridades a donde los trabajadores trabajan por destajo, no tienen un salario por jornada de trabajo, no tienen acceso a la seguridad social, a los mecanismos de salud social, no tienen acceso a la negociación colectiva, hay un hostigamiento permanente en contra de la mujer jornalera y toda una serie de bajezas que pareciera ser escenas de un siglo pasado en nuestro país, y ya una expresión de lucha de los compañeros. También, con el pretexto de la reforma política del Distrito Federal, se pretende hacer pasar una modificación constitucional al artículo 123 para prácticamente deshabilitar la posibilidad de la asociación colectiva, de la libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga para todos los trabajadores que laboran en los organismos públicos descentralizados, empresas estatales y paraestatales del país. Y nosotros hemos estado manifestándonos en contra de esa reforma. En ese contexto, compañeros, es como el sindicato ha planteado una serie de proyectos de construcción, de instancias de organización de masas que puedan fortalecer la correlación de fuerzas de los trabajadores. Y hoy les quiero decir que la nueva central de trabajadores ya es una realidad. Se acaba de publicar, aunque a unos no les gusta, el nuevo periódico, el número 3 de la nueva central de trabajadores. Somos una organización que agrupa a más de 80 sindicatos de 20 estados de la República. Estamos trabajando en la construcción de un referente organizativo de los trabajadores para dar respuesta a todo esto que está ocurriendo y acabo de describir en una forma muy general. Porque la única forma de detener estas políticas, la única forma de profundizar la crisis política del país en un sentido constructivo de buscar una salida democrática a la crisis política que estamos viviendo, es la organización, compañeros. Esa es la única salida.
la organización, la conciencia y la unidad del movimiento. En este sentido, nosotros creemos que es importante que en este 1 de mayo lancemos esa convocatoria a la unidad, a la organización y a la conciencia de los trabajadores para enfrentar esta coyuntura que acabamos de describir. Hay algunas propuestas ya de qué hacer el 1 de mayo y eso es lo que nosotros queremos proponer. Hay ya algunas organizaciones que plantean una movilización unitaria para que todas las organizaciones que reivindican su independencia, su autonomía con respecto al gobierno, con respecto a los patrones, nos unifiquemos en una marcha que partiría del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Hay consenso en que esta movilización sea encabezada por los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Hay consenso en que esta movilización también sea encabezada por los compañeros jornaleros agrícolas que enviarán una representación a la Ciudad de México para encabezar esta movilización. Hasta ahí están los consensos. Y nosotros le hemos propuesto a los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros de la CENTE, para que inmediatamente después de esta desplegada de normalistas y de jornaleros agrícolas, se integren los movimientos de trabajadores en resistencia, es decir, los movimientos que tienen reivindicaciones que alcanzar, conflictos por resolver, denuncias y demandas ante el gobierno federal. Y esta propuesta queremos que sea respaldada por la Asamblea en el sentido de llevarla con los compañeros maestros y sacar un consenso. Porque, compañeros, no se trata de la unidad por la unidad o la unidad a toda costa. Es la unidad en base a los acuerdos políticos y organizativos. Porque nosotros planteamos que debe ser una sola columna que ocupe los 2 carriles de Reforma, como he dicho, del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo, y que no haya otra convocatoria, porque hemos observado que algunos se citan en el eje central a la altura de Bellas Artes y de ahí caminan unas cuantas cuadras, no se quedan a escuchar la palabra de los dirigentes en el mitin, y ha ocurrido también, compañeros, porque eso se ha publicado, que algunos dirigentes, terminando la marcha que se reivindica independiente, van al besamanos a Los Pinos para hacerse amigos del presidente. Y eso, compañeros, es una incongruencia que también nosotros tenemos que señalar, porque se es o no se es. Y de lo que se trata, compañeros, es que nosotros con esta movilización podamos fortalecer la lucha del campo popular. Y para fortalecer la lucha del campo popular tenemos que buscar acciones unitarias, pero con acuerdos políticos, y este debe ser un acuerdo. ¿De qué nos sirve a nosotros participar en el 1 de mayo? Porque luego dicen, es que el sindicato tiene muchas ideas hacia afuera, pero ¿cómo esas ideas hacia afuera repercuten en nuestra correlación de fuerzas? Nosotros hemos destacado que el conflicto de la extinción de Luz y Fuerza del Centro no ha sido un capricho, sino que ha sido una política impuesta desde los organismos financieros internacionales que el gobierno de Calderón y de Peña Nieto han asumido como propia para arrebatarle a los trabajadores sus derechos adquiridos y para avanzar en la privatización de los servicios públicos y recursos naturales. Por eso es que nosotros creemos que el sindicato se fortalece con la política de alianzas,
La política de alianzas nos fortalece mejores condiciones en la mesa de negociación. Y entonces aquí se juntan dos objetivos: fortalecernos para concluir la mesa de negociación con los objetivos parciales que nos hemos trazado y por otro lado articular la lucha nacional. Por eso es que como complemento, y es importante destacarlo, le demos un rápido recorrido a nuestro plan de acción. Rápido para que podamos aterrizarlo en la propuesta del 1 de mayo. El día de mañana, compañeros, vamos a darles solidaridad a los jornaleros agrícolas de San Quintín, porque el día de mañana ellos van a reanudar su mesa de negociación. Ellos también están en una mesa de negociación y van a negociar en el estado de Baja California con la Secretaría de Gobernación, con el gobierno del estado y con el Consejo Agrícola de Baja California, que es la coordinación empresarial con la que están negociando. Hace rato nos informaba un compañero dirigente de la Alianza Nacional Estatal y Municipal por la Justicia Social, que hay ya un problema para arrancar en la reactivación de la negociación allá, porque la delegación de la Secretaría de Gobernación que está en Baja California no quiere acudir al Valle de San Quintín, a donde ellos están planteando reactivar la mesa. Este es un problema y entonces el día de mañana vamos a estar a la 1 de la tarde en la Secretaría de Gobernación para dar la solidaridad a los compañeros de San Quintín. El sábado se va a realizar el Consejo Nacional de la OPT. El día sábado 25 de abril también por la tarde se va a realizar el Consejo Político Nacional de la nueva Central de Trabajadores, porque además de discutir nuestro posicionamiento ante el 1 de mayo, tenemos otro plan de acción para construir nuestra nueva central. El fin de semana también habrá una delegación de compañeros nuestros en Guadalajara, Jalisco. Ellos van a participar en un encuentro sindical de la Central Unitaria de Trabajadores. Y el miércoles 29, compañeros, esto es muy importante, vamos a celebrar en este mismo auditorio, el día miércoles 29 a las 12 del día, un foro que se llama Las luchas y demandas de los trabajadores en resistencia, que es un foro previo al 1 de mayo, a donde queremos que aquí se haga la denuncia de los conflictos, que aquí intercambiemos experiencias con otros compañeros y que aquí salga una plataforma de demandas para enarbolar a nivel nacional las consignas de los trabajadores y que podamos salir unificados. El 1 de mayo vamos a tomar un acuerdo sobre la modalidad. El sábado 2 de mayo, en las instalaciones del Deportivo de Villacuapa, se va a celebrar la Asamblea Nacional de la Constituyente Ciudadana y Popular. Nosotros somos parte de esa coordinación de un conjunto de organizaciones a nivel nacional que están planteando la necesidad de integrar el contenido de una nueva constituyente, de enarbolarlo como programa de lucha popular, y entonces ellos se van a reunir a nivel nacional. El 11 de mayo, compañeros, va a ser muy importante. Van a arrancar las caravanas por la defensa del agua, del territorio, el trabajo y la vida. Acabamos de terminar hace un rato una reunión con los compañeros de la tribu Yaqui, que son, junto con nosotros y otras organizaciones, convocantes a esta jornada nacional de lucha. Son 3 caravanas, una que viene del noroeste, otra del noreste y una del sur. Son caravanas de organizaciones que van a articular sus demandas. No es solamente el problema
del trabajo, es el problema de los bienes comunales, del territorio, del agua, porque sin esos elementos, compañeros, no hay vida. Y en ese sentido, tenemos hasta ahorita una convocatoria que vamos a publicar el próximo sábado con 90 organizaciones que van a participar en estas caravanas. Estas caravanas van a recorrer o van a pasar por más de 75 localidades y ciudades de 23 estados de la República para demandar el no a la privatización del agua, para demandar la defensa del territorio de los pueblos indígenas y campesinos, para demandar la solución de los conflictos obreros, para demandar la presentación con vida de los compañeros estudiantes desaparecidos, para demandar la libertad de los presos políticos, para demandar la derogación de las reformas estructurales y para luchar, compañeros, en un plan de acción nacional por la construcción de alternativas de poder desde abajo, de los trabajadores, desde los pueblos indígenas, desde los pueblos urbanos, desde la clase campesina, de los estudiantes, e integrar una fuerza social que permita poner un hasta aquí a este saqueo neoliberal y buscar construir alternativas de salida democrática a la crítica que estamos viendo. No podemos dejar de mencionar que en esta coyuntura de la crisis de Ayotzinapa y su prolongación, el gobierno está buscando remontar la crisis por la vía institucional, relegitimarse, reconstruir su consenso, entre comillas, mediante el proceso político electoral. Son 2.5 millones de spots de radio y televisión que nos van a bombardear pidiéndonos respaldar a los candidatos y partidos que no hemos visto respaldando al movimiento social. Hoy te visitan en tu casa, se disfrazan de trabajadores, de pobres, y van a pedir el respaldo. Y todos los partidos, como se puede apreciar en su publicidad, están prometiendo, que prometer no empobrece, prometiendo salidas a la crisis siempre y cuando el movimiento respalde con votos sus candidaturas. En lo particular, nosotros creemos que el movimiento social debe tener su propia agenda, que no es una agenda intermedia de gestionar ante el poder la normatividad que supuestamente podría resarcirnos los derechos que nos fueron arrebatados. Creemos que es más allá de eso, que hay que ir al fondo, que hay que ir a la raíz del problema y buscar otras formas de gobierno más democráticas, a donde los trabajadores y el pueblo podamos realmente gobernarnos por la vía de la democracia directa y no restringirnos a una democracia representativa que ha sido totalmente lesiva para los ciudadanos mexicanos y los trabajadores. La democracia representativa se expresa en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y yo les pregunto, compañeros, ¿ustedes creen que esos representantes de diputados y senadores realmente, honestamente, defienden los intereses del pueblo? ¿Ustedes creen, compañeros, que esos diputados están defendiendo a la nación, su soberanía, su independencia? Definitivamente no, compañeros. Y es iluso pensar que a través de esos mecanismos podamos recuperar lo que nos ha sido despojado. Por eso es que nosotros planteamos toda la fuerza para respaldar las iniciativas populares. Hay referentes como la Asamblea Nacional Popular, la Convención Nacional Popular, esta idea de la Constituyente Ciudadana y Popular, los encuentros de la resistencia y hoy la Jornada Nacional por la Defensa del Agua, el territorio, el trabajo y la vida. Ese debe ser nuestro campo de acción, compañeros,
para fortalecer nuestra conciencia, para fortalecer a nuestra organización, para fortalecer la salida al conflicto derivado de la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro. Esta debe ser la vía para recuperar nuestro trabajo, para recuperar nuestros derechos despojados, y por eso, compañeros, es que nosotros les estamos pidiendo que aprobemos en esta asamblea la participación del Sindicato Mexicano de Electricistas este 1 de mayo en unidad con todas las organizaciones que coincidan con este planteamiento de recuperar lo arrebatado, de echar abajo las reformas estructurales, de imponerle castigo a quienes de manera sistemática vienen violando los derechos humanos en nuestro país, y también, compañeros, por una solución definitiva al conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y para eso, compañeros, algo que no está inscrito dentro de lo que hemos acordado como plan de acción en la Comisión de Trabajo, es que queremos hacer también una propuesta a esta asamblea como comité central, para que el día 7 de mayo nos concentremos todos en el Ángel de la Independencia y hagamos una marcha a Los Pinos exigiendo la solución definitiva de nuestro conflicto. Vamos a poner a su consideración esas propuestas, porque, compañeros, solamente con la movilización vamos a poder terminar con esta pesadilla fórmula que inauguró Calderón por decreto, acabar con el empleo de 44,000 trabajadores, contando con la colaboración de algunos que se vendieron, algunos que llamaron a liquidarse, pero que fueron no escuchados por los que estamos aquí presentes. Los que estamos aquí presentes, compañeros, no nos fuimos a liquidar. Aquí estamos en la pelea, estamos construyendo poder desde abajo y estamos, compañeros, convencidos de que esto es posible. Aquí están nuestros compañeros jubilados que siguen respaldando la lucha de resistencia. Aquí está la resistencia reunida y debe estar también, compañeros, en las calles este 1 de mayo para fortalecer la lucha de los trabajadores de México y para dejar constancia que el Sindicato Mexicano de Electricistas sigue en pie de lucha hasta alcanzar la victoria. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Denme una S! ¡Denme una M! ¡Denme una E! ¿Qué dice? ¡No se oye! ¡Más fuerte! ¡Un chingo de veces! ¡Es Gracias, compañeros, hasta la victoria. Mantente alerta a nuestra transmisión.